Listo, entonces iniciar las clases de la parte de cálculo multivariable. Entonces recuerden que antes, bueno, les voy a hacer una pequeña introducción del cálculo multivariable. Entonces, en el cálculo multivariable, lo que vamos a estudiar es una función, pero que tiene dos variables. Miren que, ¿qué hacíamos nosotros en el cálculo 1? Entonces teníamos una función f de x y me dependía de una variable, pues obviamente que era x, ¿no? F de x que me dependía solo de x. En el cálculo multivariable vamos a iniciar a estudiar funciones que me dependen de dos variables, ¿sí? Entonces me va a depender de dos variables, en este caso van a ser x y y. Miren que en este caso nosotros teníamos... les voy a hablar del caso de cálculo 1, teníamos que analizar qué es lo que estaba pasando en el eje, perdón, en el plano cartesiano, y, x, ¿sí? Entonces, eso era lo que nosotros estábamos, o lo que ustedes más bien hicieron en cálculo 1, ¿no? Entonces, nosotros analizamos qué pasaba con estas funciones f de x, estas funciones que me dependen solo de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué es lo que está pasando con funciones que ya están en el espacio, ¿sí? Que están en función de x, y, z, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo funciones que están en x, y, z, ¿sí? Esa sería la función, una función cualquiera que ya estén, que me depende de dos variables, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Bueno, en este caso, ¿qué hacíamos? ¿O qué es lo que hicieron ustedes en el cálculo 1? Entonces, lo que ustedes hacían era analizar qué es lo que sucedía para esta función f de x, ¿no? Cuando yo les digo que es analizar, yo me refiero a que, por ejemplo, encontraban el dominio, encontraban el rango, después encontraban límites, después derivadas, después integrales. Acá vamos a hacer lo mismo, pero con estas funciones de dos variables. Recordemos algo del cálculo 1. ¿Recuerdan cómo se encontraba la función el dominio de una función? Entonces recuerden que el dominio de la función eran todos los valores de x de la función que podían existir. Todos estos valores de x yo los podía tomar como un dominio. En este caso de una función con dos variables, yo puedo tomar el dominio como todos los valores que me existen, pero en x y en y. Ahorita hacemos un ejercicio para mejorar esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo iniciamos aquí? ¿Cuál es la definición de función de varias variables? Bueno, antes de eso, les voy a colocar un ejemplo de funciones de solo una variable y de dos variables. Por ejemplo, aquí el volumen de una circunferencia. ¿Depende de qué? Depende solo es del radio. Entonces, eso sería igual a ¿qué? Perdón, el volumen de no de una circunferencia, el volumen de una esfera. Depende solo del radio. El volumen sería igual a ¿qué? A 4/3, ¿sí? De pi por r al cubo. Miren que esta función solo me depende de una variable, ¿sí? Esto sería para el caso del cálculo 1. Ahora, para el cálculo 2, por ejemplo, vamos a encontrar el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro ya me depende de el radio y de la altura. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Sería pi por r cuadrado por la altura del cilindro. Este sería ya un caso de cálculo en cálculo multivariable. O sea, sería un caso de una función que me depende de dos variables. Sería de r y de h.
¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la definición? Entonces, la definición sería la siguiente. Dice, una función f de dos variables, es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales XY de un conjunto de un número real único que se denota f de XY, y el conjunto D es el dominio de f y su rango es el conjunto de valores que toma f. Es decir, f de XY para todo XY que pertenezca al dominio. Y recuerden que para este caso, las variables independientes serían las variables X y Y. Y la variable dependiente sería Z. Entonces, miren, todos estos puntos X y Y que tienen un mismo Z, a estos puntos se los va a llamar el dominio. Y estos puntos de acá que yo tome se llamarán el rango. Entonces, eso es lo que hacíamos en el cálculo 1, ¿no? Miren, el dominio eran todos los valores de X y el rango era todos los valores de Y. Para nosotros, en nuestra nueva función, una función de dos variables, el dominio sería todos los valores que se pueda tomar X y Y. ¿Sí? Ese sería nuestro dominio y el rango sería todos los valores que pueda tomar el eje Z. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Me dice que... Vamos a hacer este primer ejercicio que dice que determine el dominio de estas funciones. Entonces tengo esta función f de x y igual a raíz de x más y más 1 dividido entre x menos 1. Bueno, antes de resolver el ejercicio voy a hacer un paréntesis aquí. No olviden que para encontrar los dominios tenemos que seguir unas condiciones. Por ejemplo, la primera condición es que no se pueden tomar raíces negativas. ¿Y cuál es la otra condición? Que no se pueden, no puedo tener un valor dividido entre 0. ¿Cuál es la otra condición? Bueno, estas son las condiciones como más generales. Bueno, hay otro tipo de condiciones, por ejemplo, un logaritmo natural no puede ser negativo. Quiere decir que no existe. Esas son como las condiciones más generales. Entonces, hay mucho tipo de condiciones. Esas son las que vamos a utilizar en nuestros ejemplos. Entonces, viene este primer ejemplo. F de x, y es igual a raíz de x, y más 1 entre x menos 1. Entonces, ¿cuál sería la condición aquí? Entonces, la primera condición sería que la parte de adentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es la primera condición que yo les hablé hace un instante, que no puede ser negativa. Entonces, x más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? De aquí nosotros obtenemos que y es igual a menos x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero lo igualé a 0 para dibujar la condición de igualdad. Entonces, miren, x más y más 1 tiene que ser mayor o igual a que 0. ¿Por qué? Porque esta raíz no puede ser negativa. Y luego hice la igualdad con 0 y obtuve que y es igual a menos x menos 1. Bueno, y este y igual menos x menos 1 es igual a ¿qué? Esta es la ecuación de una recta. Miren aquí. Aquí tengo el eje y, aquí tengo el eje x. Esta sería la ecuación de una recta. Ahora, ¿cuál sería la solución? O sea, ¿para qué puntos la gráfica sí me existe en y, x? Recuerden que esta sería una gráfica en 3 dimensiones y el dominio serían los puntos que me existen, pero en el eje y en el eje x. Entonces voy a tomar un punto por acá arriba y un punto por acá abajo. Por ejemplo, 0, 0 sería un punto por arriba de la recta. Entonces, para el punto 0, 0, ¿qué me quedaría? Voy a utilizar esta condición. ¿Qué me quedaría para el punto 0? Perdón. Sería 0 más, porque 0 en x, 0 en y, 0 más 0 más 1 más 1. Miren, eso tiene que ser mayor o igual que 0. 0 más 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. Y 1 es mayor que 0. Quiere decir que este punto de acá arriba sí es solución o sí me cumple esta
condición. Voy a tomar un punto de acá abajo, por ejemplo, menos 1 y menos 1, que sería un punto por abajo. Entonces lo voy a reemplazar en la condición. Entonces me quedaría menos 1, más 1, mayor o igual a 0. Menos 1 más 1, ¿cuánto les da? Esto les da menos 1. Entonces, menos 1 es mayor que 0, menos 1 no es mayor que 0. Quiere decir que el punto menos 1 en X, menos 1 en Y, no entra en la solución. Y el punto 0, 0, sí entra en la solución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los puntos que estén por acá arriba entran en la solución y los puntos que estén por acá abajo no entran en la solución. Entonces, miremos un punto que esté sobre la recta. Por ejemplo, el punto menos 1, 0 en X menos 1 en Y. Vamos a mirar este punto de acá. Vamos a mirar un punto que pase exactamente sobre la recta. 0 en X menos 1 en Y. Entonces, vamos a mirar para el punto 0 en X menos 1 en Y. Eso sería igual a ¿qué? A X, que es 0, menos 1, más 1. La condición me dice que tiene que ser mayor o igual que 0. Ser mayor o igual que 0. Menos 1 más 1, ¿cuánto me da? 0. Y 0 es igual a 0. Quiere decir que sí es respuesta porque aquí es mayor o igual. Este punto sí es solución porque cumple con la condición. O sea que esta recta de aquí es solución. Y estos puntos que están por arriba de la recta también son solución. Quiere decir que el dominio sería todos los x y tales que x más y más 1 sea mayor o igual que 0. Ahora, me hace falta la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Miren, que este denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a mirar cuándo esto es igual a 0. Entonces, ¿cuándo será eso igual a 0? Entonces, ¿cuándo será eso igual a 0? X menos 1 igual a 0. Quiere decir que X es igual a 1. O sea, cuando X sea igual a 1, este denominador será igual a 0. Obviamente, ¿no? Porque 1 menos 1 es 0. ¿Qué quiere decir? Que X, para que se cumpla esta función, X tiene que ser diferente de 1. Quiere decir que por esa recta en X igual a 1 no va a haber ningún, pues no va a existir la gráfica. Entonces sería por aquí la recta, ¿no? Entonces la solución sería la recta que nosotros tenemos por aquí, que es la que está dibujada aquí, ¿sí? Toda esta solución, todos los puntos de acá, menos la recta que va por x igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Todos los puntos x más y más 1 mayores o iguales a 0 y x diferente de 1. X diferente de 1. Perdón, es aquí x diferente de 1, no es toda esta recta. Solo sería ese punto x diferente de... Este de aquí sería el dominio. Entonces, miremos cómo sería el dibujo. Miren aquí. En x igual a 1 no habría solución, ¿correcto? Y el dominio sería todos los puntos por encima de esta recta, ¿correcto? Hagamos otro ejercicio. Miremos este ejercicio. F de xy igual a x logaritmo natural de y cuadrado menos x, ¿sí? Este sería el otro ejercicio. F de xy va a ser igual a x logaritmo natural de y cuadrado menos x. ¿Cuál sería la condición aquí? La condición aquí es que recuerden que lo que es un logaritmo natural negativo no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que esté aquí adentro tiene que ser mayor que 0. Entonces, y cuadrado menos x tiene que ser mayor que 0. De aquí yo obtengo que y cuadrado tiene que ser mayor que x. Esta sería la condición. Y cuadrado sea mayor que x. Entonces,
miremos aquí. La condición sería que y cuadrado sea mayor que x. Pero entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer la gráfica y en el plano yx para ver cuál sería la solución de el dominio de esta función. Entonces, y cuadrado mayor que x, ¿qué es? Es una parábola que está de esta manera, acostada, ¿sí? Entonces, voy a mirar cuáles son los puntos del dominio que sí me cumplen. Por ejemplo, voy a tomar un punto aquí, miren. Aquí tomo 6, 0 y aquí menos 1, 0. Entonces, este punto de aquí será igual a 6, 0, ¿sí? Y este punto de aquí será igual a menos 1, 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tomar este punto aquí a ver si se me cumple, ¿sí? ¿Cuánto vale x? 6. ¿Cuánto vale y? 0. Entonces, y sería igual a 0 al cuadrado mayor que x vale 6. ¿6 es mayor que 0? No. Quiere decir que este punto no es solución. Ahora, vamos a tomar este otro punto, menos 1, 0. ¿Qué me quedaría? 0 al cuadrado que vale y es mayor que menos 1. Entonces, 0 al cuadrado, ¿cuánto? 0. ¿Y 0 es mayor que menos 1? La verdad que sí, 0 es mayor que menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto sí es solución de esa función. Necesito mirar un punto que vaya sobre la parábola. Por ejemplo, el punto 0, 0 va sobre la parábola. Miremos con ese punto 0,0. Ustedes tienen que escoger un punto que vaya sobre la parábola. Entonces, 0, 0. 0 al cuadrado es mayor que 0. No. Aquí me quedaría, ¿0 es mayor que 0? No. Quiere decir que el tramo de la parábola no es una solución. ¿Sí? Entonces, no es, esto no es una, esto no sería, perdón. Aquí no sería solución. Bueno, esa partecita no sería solución, ¿sí? Miren, por eso es línea punteada. Y esta parte de acá sí sería solución de la función. ¿Qué quiere decir? Que el dominio sería todos los puntos x, y, tales que y cuadrado menos x sea mayor que 0. Miren, este valor no entra como solución. Toda esta partecita aquí. Eso no entraría como solución. Entonces, miren, miremosla acá en el... bueno, si nosotros la queremos aquí dibujar, sería todo esto sí, y aquí una línea punteada, ¿sí? Aquí sería una línea punteada, ¿sí? De esta ecuación, así como de esta función, así como está en esta parte, ¿sí? Entonces, esta sería como la primera parte de dominio de una función, ¿sí? Entonces, ya les dejo otro video para que miremos las gráficas exactamente de estos dos. Y muchas gracias por